La historia y la leyenda coinciden en contar que una tormenta registrada en 1897 fue el comienzo de todo, y que un poeta y marino, hijo de un inmigrante croata, famoso por sus hazañas rescatando náufragos en el Río de la Plata, fue el responsable de escribir la primera y quizás la más importante página de la historia de Punta del Este, la de la transformación de su clima a través de la siembra y forestación de Punta Ballena. Su nombre, Antonio Lucic. Él tenía 52 o 53 años cuando empezó Punta Ballena. Y ya en aquella época, a esa edad, la gente como que se sentía viejo, ¿no? Y él aparentemente no se sentía con todas las energías para poder luchar contra todo. Bueno, él está muy acostumbrado a luchar contra las inclemencias del tiempo, ¿no? Por los salvatajes. Pero esta era otra lucha, ¿no? La tarea de Lucic fue aplaudida y reconocida en Europa, como antes lo habían sido sus proezas en el mar, pero ignorada en el Uruguay. Tuvo como resultado inmediato serenar al viento y cambiar para bien y para siempre el destino de la costa este del Uruguay. El motivo por el cual empezó a plantar fue porque mi abuela dijo que si no había algún abrigo, si no plantaba, era imposible estar en esa casa, ¿no? Cuando había que poner roperos en las puertas y el hule de la mesa se levantaba por los temporales tremendos que había. Y él empezó a plantar desde la orilla del mar pinos eucaliptus, primero todo un abrigo, para después que eso estaba crecido, empezar a plantar los árboles que constituyen hoy en día el arboretum, ¿no? Lucic pintó de verde un paisaje y completó una postal que hasta entonces había permanecido inconclusa. Pensó y trabajó para las generaciones que lo sucederían. Pensó en nosotros, en los que vivimos y disfrutamos de Punta del Este. A comienzos del siglo XX, el pueblo Ituzaingó era una península que se internaba en el mar y que marcaba en su extremo más austral el lugar preciso en el que el Río de la Plata se confunde en un abrazo con el Océano Atlántico. Una porción de tierra cercada por un mar manso y uno bravío. Un espacio dominado por un faro y habitado por unos pocos pescadores. Un caserío con un puerto de cara a la isla Gorriti. Su nombre, Ituzaingó, recordaba la batalla que en 1827 argentinos y orientales libraron contra los brasileños por la disputa del territorio de la Banda Oriental. Pero ya para entonces, los pobladores de Maldonado la llamaban la Punta del Este. El 5 de julio de 1907, durante la presidencia de Claudio Williman, se promulgó la ley que bautizó oficialmente a Punta del Este. Nacía formalmente un lugar único en el mundo, cuyo futuro muy pocos imaginaron. Las crónicas de la época indican que en 1910 llegó el primer vapor de la carrera al puerto de Punta del Este. Provenía de Buenos Aires y transportaba a un centenar de argentinos, varios de ellos descendientes de ingleses e irlandeses, ansiosos por conocer aquella península de la que se comenzaba a hablar en las reuniones sociales porteñas. La Bola de Nieve, así se denominaba la empresa que se encargaba de la venta de solares y construcción de chalets en el despoblado e inhóspito lugar. Y fue esta compañía, de peculiar nombre, la que organizó aquel primer viaje a Punta del Este. En aquella península, todo estaba por hacerse. No obstante, debieron transcurrir algunos años hasta que Punta del Este fue adquiriendo su primera fisonomía.
De la Recoleta y del Barrio Norte eran los primeros porteños que conocieron y decidieron hacer suya a Punta del Este. ¿Qué encontraron esas familias que vivían con la mirada puesta en Europa? ¿Qué sedujo a aquellos hombres y mujeres cuyas vidas transcurrían en un mundo opulento, cerrado y exclusivo, en el que sus hijos aprendían a hablar primero francés e inglés y luego el español? ¿Qué atrapó a esos argentinos que construían en Buenos Aires sus residencias más grandes y lujosas que los famosos palacetes de París? Yo creo que por qué la clase alta argentina y sobre todo la porteña eligió Punta del Este de aquel entonces, creo que por una mezcla de aventura, de buscar, primero porque es un paraíso, partamos de esa base, y los paraísos atraen a quien puede llegar a ellos. Se podía llegar, ellos podían llegar cuando era muy difícil llegar. Era un lugar que lo hicieron propio, se volvió exclusivo, y creo que era un lugar lindo, exclusivo, con mucho de aventura, y era como poder vivir un mundo de referencia y de pertenencia, aún en un ámbito todavía muy agreste, muy puro, muy intocado. Los primeros recuerdos de Punta del Este para mí era antes de llegar a Punta del Este, que estábamos en el barco de la carrera, estábamos mirando con mi marido el puerto y nos llamó la atención, no sé por qué, y yo le decía, qué lindo es, qué agradable es más chiquito, no sé qué, y él me contestó, ¿sabes lo que es? Es que es Suiza. La Suiza americana es el Uruguay. Émile Pitot y Jean Mouliat de Pitot fue un matrimonio francés que llegó a Punta del Este en 1880. Él era un empresario de la construcción. Ella, una cocinera consagrada que había sido la responsable de los banquetes que daba el expresidente argentino Carlos Pellegrini en su residencia de Buenos Aires. Juntos, desde el British House primero y de la legendaria La Cigale después, inauguraron la hotelería y la gastronomía refinada en Punta del Este. Ella llegó acá con su esposo, que era semi-industrial y semi también un gran cocinero. Pero empezaron por tener un salón de té, que según tengo entendido estaba enfrente a lo que hoy es la Tutti, en un chalet. Después tuvieron otro salón de té en donde hoy está el edificio Puerto. Y de ahí compraron un chalet a unos ingleses donde hoy está el British House. Ellos tenían no solamente el servicio del hotel, sino que también mandaban chicas con canastas, con empanadas a la playa, y tenían todo lo que eran las casillas sobre la playa. Madame Pitot ayudó mucho en ese sentido porque para hacer estas obras trajeron al arquitecto Lemonnier y a un grupo de gente que eran carpinteros que se lastimaban y ella se ocupaba de la cura, pero siempre ella, tanto como empresaria que hacía sus propias toda lo que eran las delicatessen del hotel, no dejaba de descuidar el problema humano de la gente del lugar. Madame Pitot es recordada hoy en Punta del Este por haber formado a 2 generaciones en el oficio de atender y servir a los turistas. Su cocina francesa hizo también escuela. Su legado aún perdura. Veranear en las primeras décadas del siglo XX en Punta del Este tenía mucho de aventura. La mayoría de sus visitantes arribaba en barco. Llegar por tierra a la península era una peripecia mayor que insumía todo un día. Se partía en tren de Montevideo hasta el paraje Abra del Perdomo. Luego de allí, en carreta hasta Maldonado. Había que atravesar arroyos, cañadas y dunas en una procesión que insumía 8 horas. Tras la parada y descanso en Maldonado, se retomaba el viaje en carreta a la península. El periplo tenía su recompensa.
2 y hasta 3 meses de vacaciones. Las cosas comenzaron a cambiar con la llegada del tren a Maldonado en 1910 y 20 años más tarde, en 1930, con la extensión de las vías del ferrocarril hasta Punta del Este. A comienzos de la década de 1930, Punta del Este era el lugar elegido para veranear por muchas de las familias tradicionales del Río de la Plata. Un balneario que convocaba por su sencillez y elegancia. Mi suegra había ido antes que yo y que nosotros, y que ella vivió muchos años en Europa y decía, he encontrado el lugar ideal, nos escribía Mar del Plata, que estábamos nosotros, he encontrado el lugar ideal más lindo, el clima, esto, el otro. Me hace acordar mucho a Jean Le Pen. La primera vez que fuimos con nuestros padres a La Cigale. Veníamos de las playas antes veraneábamos en las playas de Rocha y pasamos un mes en La Cigale, que era divina, La Cigale de antes. Esos son los primeros recuerdos de Punta del Este. La primera vez que yo fui a Punta del Este fue en el año 1945. Mis padres habían vendido la casa en Mar del Plata, y a mi madre le gustaba muchísimo el mar. Entonces fuimos para el mes de enero al Hotel Nogaró en Punta del Este. Le encantó tanto que al año siguiente se alquiló Casablanca, que todavía la tenemos, y con opción a compra a final del verano. Y así fue. Compraron más bien ellos la casa, y desde entonces yo estoy yendo todos los veranos. Había muchísimos extranjeros, amigos de uno de Europa, que sabían de que existía Punta del Este y lo lindo que era, y entonces se vinieron a la Argentina, y de la Argentina en los veranos se iban a Punta del Este. El sitio era maravilloso. Nosotros fuimos y nos enamoramos de Punta del Este, nuestros padres, porque yo era muy chica, porque era el paraíso terrenal. Era la naturaleza más divina y una playa que en ese momento era una playa tranquila. No tengo palabras para decir lo divino que era Punta del Este. También Punta del Este fue desde sus primeros tiempos un lugar de trabajo y oportunidades para mucha gente. Los primeros trabajos que hice yo en mi vida me hizo Madame Pitot. Yo fui el que vendía las empanadas Madame Pitot, las vendía en la Playa Brava. Pero antes había sido gambucero. En los comienzos, el reducido núcleo de veraneantes mantuvo año a año sus costumbres, en una suerte de rito. Los días de aquellos largos veraneos, que empezaban en diciembre y se extendían muchas veces hasta marzo, transcurrían con la mansedumbre propia de la época. A la mañana se iba a la playa. Después todo el mundo almorzaba en el Sargo, que era abajo del Nogaró. Era must, como dicen los ingleses. Todo el mundo almorzaba en el Nogaró. Se hacían los programas en la playa, muchos programas en la playa. Me acuerdo de las cabalgatas que se organizaban cuando había luna llena. Ya era tradicional salir desde la Brava hasta la Barra. Había que ir con chaperón, que iba mi padre de chaperón. Esa cabalgata de noche era uno de los recuerdos más divinos. En ese momento había poca gente, la vida sencilla, todo el mundo andaba en bicicleta. La casa indudablemente está ubicada en un lugar excepcional porque no había camino adelante, dábamos directamente a la playa, ahí nos bajábamos directamente y nos bañábamos en el mar. Bueno, un día uno iba a la playa, después iba a almorzar al Sargo, después se descansaba un poco y a las 4:30 en punto, era gracioso porque era muy puntual la gente. Yo creo que eran los extranjeros que impusieron la puntualidad. Se iba a patinar al Médanos. Había una cancha de patines y los hombres con ruedas,
Los hombres patinaban de short y chocaban, es decir, les parecía una cosa tremenda, de indecente, porque las camisas estaban abiertas y las mujeres estaban con sus vestidos o vestidos, porque pantalones en esa época no usaban tanto. Y se bailaba o se patinaba, porque había orquesta, pero orquesta con músicos, no fonógrafo. Bueno, hasta las 8. No eran los horarios de hoy, nos bañábamos muchísimo en el mar y a veces nos íbamos a la Brava, que no se llegaba hasta las rocas, se llegaba a la mitad de las Bravas, donde había unos toldos, pero nada más. Y después, bueno, volvíamos caminando siempre por la arena. Nosotros teníamos un grupo y éramos amigos de todos los veranos, entonces ya no se organizaban, en la playa se organizaban los programas, y cuando no hacíamos un programa muy especial, íbamos a la playa con una deca que le dábamos cuerda y oíamos discos franceses y Gardel, y era una vida muy tranquila. Las noches, ya entonces, tenían sus códigos propios y su encanto. Y a las 9 en punto se iba al Tico Tico, que era un lugar muy simpático, en Gorlero, que era un lugar de cócteles, nada más que de cócteles. Entonces ahí se quedaban hasta las 11, 11:15. Imagínense en qué buen estado estaban todos. Bueno, en fin. Y de ahí pasábamos a comer a lo de Juanito, que serían la 1, terminaríamos a la 1. Y de 1 a 7 o a 6, la Fragata. Y la Fragata fue el primer restaurante que hubo, pero no era un restaurante, era un restaurante que hacía un menú y si quieres comías eso y no comías nada, ¿no? Ah, no, la Fragata más bien sencilla. Piso de madera, pero que se movía, ¿eh? Uno decía, uno de estos días nos vamos a encontrar en un pozo, porque con el ritmo del movimiento de la música, tenía movimiento el piso. Mis padres habían alquilado un chalet exactamente enfrente de la Fragata, y por el cuarto nuestro abríamos la ventana y nosotros bichábamos para adentro. Entonces veíamos bailando como enloquecidas a las señoras mayores de moda, y después me acuerdo que las tablas se movían y bailaban como locas, y nosotros nos divertíamos muchísimo mirando, bichando desde la ventana. La boate importante era la Fragata, no nos dejaban ir tanto ahí. Pero a la tardecita íbamos al Nogaró, donde estaban los Lecona Cuban Boys, y eso nos divertía mucho, bailar ahí. Nico Carballo tocaba el clarinete. Y era un excelente músico. Nosotros habíamos abierto ahí en la Fragata nueva, habíamos abierto un bar. De las 7 a las 10:30 de la noche, se tomaba copas ahí. Después toda la gente y todos los músicos y todos los empleados de a pie se iban hasta la Fragata Vieja, y este tipo desde ahí hasta allá tocaba el manicero con un sueño era. Entonces tenía un gran cocinero que había hecho las cosas exquisitas, y estos desgraciados, en vez de entrar por la entrada, entraron por la cocina y cada uno pinchaba. De destrozarnos todo el cocinero. Dijo, deme la cuenta que me voy. No se preocupe, no. Miren, no se preocupe. Deme 2 sartenes. Agarré 2 sartenes, vine a la pista. Acá está el jefe de cocina. Hay jamón con huevo para todo el mundo y si no churrasco, no hay otra cosa. Y todo el mundo loco de la vida porque era lo que quería, ¿no? Entre las décadas del 30 al 40, Punta del Este se consolidó como el balneario más exclusivo del Río de la Plata. La península se fue poblando de chalets de techos de tejas coloradas, sin perder la paz, la tranquilidad y las costumbres de un pequeño pueblo. Eran 200 familias entre uruguayos y argentinos. Mayoría eran argentinos. Era
una élite que iba realmente. Era una élite, pero hacían una vida muy exquisita, no sé, muy especial. Y en esa aldea, en el que el mundo parecía estar tan lejano, la llegada y partida cada día del ferrocarril, trayendo o llevando a los turistas, era todo un acontecimiento. Llegamos al barco de la carrera y el tren estaba en el puerto esperándonos. Subíamos al tren y llegábamos a Punta del Este, donde la estación del tren era más o menos donde está la estación de ómnibus hoy. Llegaba a eso de las 10, 11 de la mañana, entonces uno iba a la estación para ver quién llegaba. Y después, cuando a la tarde salía el tren a las 5 de la tarde más o menos, y entonces íbamos también para despedir a todos los que se iban. Era como parte del programa, como en los pueblos de campo. Una historia de amor. Es un regalo que la vida hace. En esa Punta del Este de apenas 200 familias, como no podía ser de otra manera, hubo varias historias de amor que hoy son leyendas. Wilson Ferreira Aldunate tenía 16 años, Susana Cianra, 14. Se conocieron en la terraza del chalet Burmester, la casa de los abuelos maternos de Susana. Sucedió en un atardecer de finales de enero de 1934. No fue un amor de verano, duró para siempre y los mantuvo juntos a lo largo de más de 5 décadas. El fin de la Guerra Civil Española, en 1939, el triunfo del franquismo y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial trajeron al Río de la Plata a un importante grupo de intelectuales españoles que debieron exiliarse. El poeta andaluz Rafael Alberti, integrante de la generación del 27, fue sin dudas el más conocido. Él y su mujer, María Teresa León, junto a su hija Aitana, encontraron en Punta del Este un hogar fuera de España. Una casa que construyó otro exiliado, el catalán Antonio Bonet, y a la que Alberti denominó La Gallarda. Cuando se construyó el chalet, que tenía todas las características de Andalucía, las tejas, todo, y le puso La Gallarda. En el frente, había un frente, a Rafael se le ocurrió que hacer un armazón de madera donde hizo compartimientos y en la mitad de esto hizo así, como el Ecuador, el mar. Entonces puso los nombres de los que pasaron la mar salada, los que se salvaron, y los nombres de los otros que no pasaron la mar salada, los que fusilaron, los que murieron, ¿sabes? Así fue. A pocos kilómetros de la península, en Punta Ballena, otros exiliados españoles se afincaban, fundamentalmente catalanes. La actriz Margarita Xirgu, para quien Federico García Lorca escribió especialmente varias de sus obras de teatro, el médico Cuatrecasas, comprendieron que el exilio sería largo. Junto al mar de Portezuelo, construyeron sus casas. Allí soñaron con el retorno a España, que nunca se concretó. Un día nos encontramos con el famoso médico catalán Cuatrecasas en el Nogaró, que iba con una carpetita para ahí Parque del Plata. Había comprado terreno para hacerse un chalet. Entonces la agarramos y nos trajimos a Punta Ballena, le encajamos un terreno y le hicimos la casa. Con una condición, que parece mentira que se podían construir con 5.000 o 10.000 pesos argentinos un chalet en aquella época. ¿Eh? Y hicimos el chalet de Cuatrecasas. Entonces pasó lo siguiente,
En ese interín vino el problema de Perón, que no se podía venir y no se podía dar. El chalet estaba terminado, y Cuatro Casas me comunica que me quede con la llave del chalet y que todos los refugiados que pasen por Uruguay o todas las cosas pueden venir a vivir ahí. Señores periodistas. El gobierno de Juan Domingo Perón provocó un gran retroceso en Punta del Este. Los argentinos encontraron impedimentos casi insalvables para viajar al Uruguay, así como los uruguayos debían sacar pasaporte y un visado especial para ingresar a la Argentina. Punta del Este representaba el reducto de una clase social a la que Perón se enfrentó y combatió. Era parte del Uruguay, un país que daba abrigo a los opositores del régimen peronista. Fueron casi 10 años. Muchos creyeron que era el fin de Punta del Este. Sí, era una prohibición física. No obstante, muchos argentinos conservaron sus propiedades acá y algunos tuvieron que deshacerse de ellas hasta a último momento. Era difícil ir, Perón no nos dejaba. Hubo unos años que no fuimos. Era complicado. Pero, como siempre, lo difícil da más ganas, ¿no? Entonces se buscaban formas, no sé, ni me acuerdo, pero dificilísimas. Pasaportes raros, no sé, fórmulas extrañas, pero se trataba de ir igual. El comienzo de los 50 trajo a otro gran escritor, Adolfo Bioy Casares. Tomaba distancia de la Argentina de Juan Domingo Perón. Bioy, en aquellos años, vivió en Punta del Este una gran historia de amor. Poco antes de morir, lo contó a la periodista y escritora Silvia Pisani. Yo no daba crédito, pero en una conversación en la que no esperaba más que recuerdos, de repente apareció un recuerdo que lo conmovía a él. Y era una historia de amor con una mujer casada, una mujer que tenía como él decía, complicaciones para llevar adelante esta relación y que se vivió ahí, en Punta del Este. Una mujer que volvió a Punta del Este varias veces después cuando ya la historia no podía ser. Y la frase de Bioy, pronunciada 50 años después, fue siempre tengo recuerdos de ella cuando voy a Punta del Este. Tras la Revolución Libertadora que derrocó a Perón en 1955, Punta del Este revivió. El balneario retomó su crecimiento sin dejar de ser un pueblo. Volvieron los veraneantes de siempre. Quiere liberarse hacia el mar, aquí está Punta del Este, ciudad en sueño, jirón de la costa azul transportado a América. Tan importante como un buen proyecto es la forma con que se lo presenta y se lo vende. Esto fue lo que el empresario argentino Mauricio Littman aplicó a la hora de impulsar el Cantegril Country Club de Punta del Este. Un club exclusivo, con todos los servicios, en medio de una urbanización de chalets rodeados de un bosque de pinos. Fue entonces la hora de los festivales internacionales de cine, una forma de promocionar el flamante Cantegril más allá de la región. Allí llegaron figuras tales como Lana Turner, Jules Briner y Anita Ekberg. Las estrellas trajeron a los periodistas y críticos de cine del mundo entero, y la península se iluminó con los flashes de los fotógrafos. Jornadas que Punta del Este ofrece a diario a sus buenos amigos. Casi a finales de los 50, un joven artista plástico, talentoso y bohemio, comenzaba a construir uno de los íconos de Punta del Este. Y sin dudas, otro capítulo fundamental de su historia empezaba a escribirse. El pueblo edificaba su casa. La historia del nombre de Casa Pueblo viene porque el poeta de María y Rafael Esquirro, caminando conmigo en la punta de la ballena, empezamos a soñar de hacer un gran taller en los acantilados. Ya lo veíamos
realizado, pero había que ponerle un nombre. Y entonces entre los tres lo fuimos amasando. Yo le quería poner a Casa Pueblo el nombre de Rayo Verde. Después salió lo del Simún por los vientos de Punta Ballena. Y ahí entonces surgió la idea de ponerle de nombre Casa Pueblo. O sea que es un nombre amasado por tres amigos, que eran el poeta de María, el Rafael Esquirro, mi entrañable, el gran crítico argentino de arte, y el caso mío. Y cuando creció Casa Pueblo con sus formas blancas, pasó a ser realmente el nombre, la síntesis de lo que es, porque todo un pueblo pasó por ella, todo un pueblo me ayudó, los pescadores, la gente más modesta, me acercó materiales. En ese momento yo estaba muy corto económicamente y transformé la pintura en mi moneda para comprar ladrillos, para conseguir ventanas que por un lado miraban hacia un cementerio y ahora miraban al mar. Y todos comenzaron a desfilar por esa construcción que evocaba las obras de Gaudí. Los 60 fueron los años en que la política irrumpió por la Puerta Grande en Punta del Este. Lo hizo de la mano del político blanco Eduardo Víctor Aedo. En su casa, la emblemática azotea del barrio Cantegril, Aedo, que en 1961 era el presidente del Uruguay, puso a Punta del Este en la agenda política mundial. Dispuso que en el balneario se celebrara el Consejo Interamericano de Economía Social, en el que el gobierno norteamericano del presidente John Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso. Están ustedes en su casa, que por uruguaya es la de todos los hombres libres que amen la paz y tengan la pasión de la justicia. Estaba una reunión de ministros de Economía, se trataba de un plan económico. Y entonces yo, que era ministro de Economía en ese momento, me tocó la presidencia. Yo recuerdo que Estados Unidos rompió relaciones con Cuba en enero del 61, si no recuerdo mal, en enero del 61, con motivo de una serie de expropiaciones que había hecho Cuba en ese momento. Entonces, el temor de Kennedy, enero del 61 estoy hablando, Kennedy estaba en ese momento en la presidencia, el temor de Kennedy fue que Cuba, como lo había dicho Castro en ese momento, exportara su revolución a los Andes, que lo iba a convertir a los Andes en una sierra maestra, según sus palabras. Y el temor fue ese, que perdiera la América del Sur. Entonces quiso hacer una reunión donde también vinieron representantes de Cuba. Nosotros teníamos relaciones con Cuba, el Uruguay. Vino Guevara, que vino como ministro de Industrias y presidente del Banco Central. Y vino Dillon como secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y todos los representantes de 21 a 22 países de América, no me acuerdo en ese momento, incluso de Centroamérica, naturalmente. De aquellos días en que la política del más alto vuelo internacional, el espionaje y la prensa mundial se dieron cita en Punta del Este, queda una foto que retrata al Uruguay democrático de entonces con su espíritu de diálogo y encuentro. ¿Cómo y dónde fue tomada esa foto? Fue muy bien organizado por Aedo. Para cada uno de los que entraban tocaban las campanas. Unas cuantas campanadas, yo no me acuerdo, para cada uno de los que entraban. O sea, también para Guevara. Entonces lo recibió muy amablemente y dice, vamos a pasar allá al fondo que estamos más tranquilos. Entonces lo llevó allá al fondo donde tenía la famosa iglesia preciosa, capillita, y nos sentamos 1, 2, 3, 4 o 5 personas, no más. No había nadie, porque los demás habían quedado en los salones del frente, atendidos por otros personajes, otros dirigentes del Uruguay. Entonces empezó a hablar, el Che muy, no sé, un poco frío, cortés, pero frío. Y Aedo con sus modismos, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mi estimado amigo? ¿Y cómo va el doctor Castro? ¿Y cómo va su Cuba?
no quiero un matecito, pero la cosa no pasaba de allí. Empezamos a temer que pudieran pasar ciertas cosas frente a esa frialdad. Y no salíamos de esa situación, ¿no? de ese clima. Y sorpresivamente, Aedo tenía un perrito peludo, marca perro, Poncho, y el perrito aparece de repente y se le para en dos patitas en las rodillas del Che y empieza a mover la cola. Entonces Aedo dice, pero Poncho, te me has hecho fidelista. Largó la carcajada y ahí se aflojó todo. Y cuando terminamos eso, que habrá durado media hora larga, no más, Aedo dice, venga mi amigo, vamos a recorrer un poco. Y se lo llevó por allá al fondo. Y después me contaba Aedo que le dijo, bueno, yo no quiero un muerto en esta reunión. Usted va a hacer una conferencia, hay mucha gente que lo admira, nosotros tenemos buenas relaciones con ustedes tienen buenas relaciones con nosotros, pero puede ser que en su discurso la muchachada joven se enardezca y alguno diga algo y que pase algo grave. No quiero un muerto, pero yo veía la expresión de Aedo desde lejos y parece que fue dura. Yo veía la manito levantada, el dedo levantado de Aedo y la advertencia parece que fue muy dura. También Punta del Este, en esos años, supo de la gloria y el ocaso de otro político, el expresidente argentino Arturo Frondizi. Parte de la vida de Frondizi transcurrió en Punta del Este de la forma en que era Frondizi. Digamos, un hombre discreto, un hombre estudioso, un hombre de trabajo, un hombre que era capaz de presentarse en Punta del Este con traje y corbata, digamos, traje oscuro y corbata oscura. Él tuvo varias facetas ahí, una primera de encuentros con políticos amigos, sus visitas a lo de Víctor Aedo, a la azotea, esto es una parte de la historia. Hay otra parte que es el retorno a Punta del Este cuando él ya había fracasado en su vida política, había sido un hombre terriblemente incomprendido políticamente. Paradójicamente, el chalet que ocupaba en aquel entonces se llama hoy La Deriva, y siempre me pregunté si no reflexionaría mucho sobre la deriva argentina y la deriva en ese chalet. Él iba ahí a encontrarse con su familia, con sus nietos, a leer, llevaba muchísimos libros, y a encontrarse con políticos. Una vida muy lejos del ruido, una vida de mucha reflexión. En mi mesa siempre hay un lugar, cualquiera sea la clase social, el credo o la divisa del comensal. Lo importante es que tenga inteligencia y una charla agradable. Esta frase de Aedo sintetiza el espíritu que el político uruguayo impuso en los legendarios almuerzos que brindaba en la azotea y que hicieron historia. Mi padre fue siempre un hombre de diálogo, en todo sentido. Además, era un hombre de una generosidad fuera de lo común. Mi padre llenó esa casa de vivencias. Él iba por la playa e iba invitando a la gente. Y de repente, como tú sabes bien, decía, hoy vienen 20, y llegaban 50 a comer. Y ahí había de todo. Cosa de papá, que es una cosa muy conocida, decía, no me traigas a nadie o que no llegue nadie que no tenga algo inteligente que contar. Papá tenía por la inteligencia, dado que él lo era, una gran pasión, porque le permitía a él enriquecer además sus conocimientos. Entonces eran horas agradabilísimas que se pasaban, en las cuales la mayoría tenía cierta rivalidad unos con otros, entonces oías las cosas más increíbles, las discusiones, nunca una pelea seria, pero sí aclaraban el pensamiento de mucha gente. El clima democrático del Uruguay fue desde sus inicios un elemento muy importante que caracterizó el ambiente de Punta del Este. Son los uruguayos los que lo hacen.
Los argentinos siempre han creído que son los argentinos, negativo. ¿Por qué no Escariló, Pinamar, Mar del Plata, Punta del Este? Mar del Plata era antes, pero cuando yo tenía no existía. Cuando eso ya apareció, fue que la gente se fue a Punta del Este y se mantuvo. A fines de los 60 y comienzos de los 70, la democracia uruguaya comenzó a resquebrajarse. El país y toda la región ingresaron en una era turbulenta y trágica. No obstante, Punta del Este vivió en esos años una de sus etapas culturales más brillantes de la mano de la música y del espectáculo. Nacían y se consagraban dúos y grupos que serían aplaudidos primero por el público de Punta del Este y luego por el mundo. Fue el caso de Vinicius de Moraes y Toquinho en La Fusa. La Fusa quiere decir para mí la unión con Vinicius, toda la mia parceria con Vinicius, toda la mia trayectoria con Vinicius. Fue un camino abierto en Argentina, Uruguay, y el disco que grabamos en La Fusa realmente es el de los 80 que tengo, es el disco que todavía no salió de catálogo hasta hoy y tiene casi 40 años el disco y vende siempre en todas las partes del mundo, China, Japón, París, Inglaterra, Francia, Italia, Brasil, en todas las partes está lá. Vinicius, Toquinho, en La Fusa, con María Creusa, con María Bethânia, pero vende siempre, es un disco misteriosamente eterno. Entonces, quiere decir todo eso, Fusa, para mí. Nós estamos Vinicius. Poeta, meu poeta, camarada, poeta da pesada do pagode. Era un ambiente muy simples, un café concert, ¿no? Pero muy sencillo, muy simples, con luces muy casi amateur, una cosa que no era ni mucho profesional. Tenía un piano en escena que no tocábamos nosotros. Tenía solamente la mesita de Vinicius, yo, él, la guitarra acústica, una cosa muy pobre, muy simple, muy sencilla. Fue esa misma Punta del Este la que se rindió ante la inteligencia y el humor de un grupo de jóvenes artistas, Les Luthiers. Los Luthiers en Punta del Este hemos hecho nuestra primera o segunda gira internacional. Primera seguro fue Uruguay, no me acuerdo si fue a Montevideo o Punta del Este, pero ahí estuvo Punta del Este entre los primeros destinos de afuera. Punta del Este, por otro lado, es el lugar donde todavía hoy trabajamos. Y cuando digo trabajamos, lo digo en serio, trabajamos de eso y actuamos de eso, pero yo cada día agradezco a la suerte y a este grupo fenomenal que a mí me... Lo que fue toda la movida del café concierto porteño. El café concierto porteño era muy fuerte, entre los 60 y pico y los 70 y pico. Una década en donde el café concert movió muchísimas cosas y fue un hervidero de creación y de talentos que aparecían. Y se trasladó a Punta del Este por una cuestión absolutamente lógica. Se pensó que eso podía ser un buen negocio y la gente del mástil abrió uno, después la Fusita de Parada 10 fue otro, se hacía un poco de café concert en lo que es el Hotel San Rafael, en la UAT, en Noa había café concert. Yo me acuerdo haber visto ahí Crash, un espectáculo de ballet maravilloso, o bueno, por supuesto, toda la gente de Brasil, que no es que fue tantas veces, pero fueron y hicieron una marca muy fuerte en lo que era el espectáculo de Punta del Este, hasta el punto que todo el mundo pensó que eso iba a ser una cosa que se iniciaba y que iba a seguir, y no fue así. Pocos años después, otro gran músico, Astor Piazzolla, descubrió Punta del Este e hizo de ella su lugar en el mundo. Para Astor, Punta del Este era su
su descanso de la gira europea, que es donde él más éxito tenía, donde más trabajaba. Y también tenía los tiburones, la pesca del tiburón, que para él era apasionante. Le gustaba mucho cocinar, tenía una casa preciosa con una cocina que estaba incluida en la recepción de su casa, y recibían él y su mujer a los amigos cocinando, disfrazados de cocineros o disfrazados con algún disfraz de alguna zona de la comida que iban a hacer. Eran muy divertidos como anfitriones. Astor era un tipo muy irascible, era pendenciero y era un barra brava, ¿no? Un tipo que, así como tenía esa fuerza para tocar y ese talento universal para la música, era un rabioso, estaba siempre rabiando. Entonces en la pesca, que son 8 horas adentro de un barco, uno al lado del otro, si salía un tema álgido, él rabiaba y le gustaba discutir y rabiar. Yo nunca me gustó entrar en esa zona con él, entonces nunca discutí con él, de nada. Pero yo sostengo que él era un hombre profundamente bueno, muy, muy generoso conmigo, me enseñó muchísimas cosas y realmente creo que Guastavino y él fueron los 2 músicos más importantes de mi tierra. Entonces, para mí, ir a pescar con él y pasarme 8 horas en un barco oyéndolo hablar era un premio. La bossa nova, el humor refinado y el tango sinfónico no fueron los únicos que recalaron en la Punta del Este de los 70. También a fines de la década llegó como un huracán la especulación inmobiliaria. Fueron los tiempos de la plata dulce, de los dólares baratos que cruzaban el Río de la Plata con los argentinos. Y entonces sí, la geografía de la península cambió veloz y radicalmente. Muchos de los chalets de tejas coloradas de la Punta y de la Mansa fueron demolidos y en su lugar se levantaron enormes torres de apartamentos. Es el progreso, decían algunos. Es el fin de Punta del Este, sostenían otros. Entre los más críticos de aquel aluvión de dinero y cemento estuvo la periodista argentina Silvina Bullrich. Desde sus columnas en el diario La Nación, libró una batalla contra el boom inmobiliario. Era una enamorada de la Punta del Este aldeana. En ese pueblo amable, en el que pasaba cada vez más largas temporadas, Bullrich ambientó varias de sus novelas más exitosas. Yo creo que Silvina Bullrich fue, para empezar, una de las facetas de ellas que no se conoce y que es una faceta riquísima y que no muchas veces se valora, es que fue una excelente cronista social. Una persona que sabía contar lo que pasaba en una ciudad y reflejarlo en notas periodísticas. Y lo cierto es que los cuentos de ella de Punta del Este son un poco la Punta del Este cotidiana de aquella época. La contó muy bien, la sintió muy bien. En sus crónicas se veía también el dolor de Silvina por la Punta del Este que cambiaba y que era irremediable que cambiara. Ella hablaba del combate de los puntaesteños o de la gente de Maldonado contra las torres, un combate perdido. El tratado del inútil combate podría haber sido eso, pero ella contaba ese dolor de cómo la ciudad cambiaba y que era inevitable que cambiara. Entonces incluso hasta reflejó muy bien esa transformación de la ciudad y cómo alguna gente sufría y otra gente estaba muy contenta. Luego de la euforia de los 70, sobrevino la depresión de los 80 y ya nada pareció ser como antes. A partir de la década de los 90 y hasta hoy, Punta del Este pasó a vivir en un estado de cambio permanente. Cambios que despiertan preocupación y muchas interrogantes. Si no se trata de impedir la inversión, sino de ordenar la inversión, de que tenga un sentido con lo que ha sido. ¿Por qué vino esa gente a invertir? Porque encontró algo maravilloso, pero es que tiene necesidad de aplastarlo, es que no puede enmarcarlo. Pero eso es solo el Estado, que es el dueño de la tierra, puede decir, no señores, mire, ustedes vengan, estamos encantados, pero dentro de este marco, dentro de esta línea, dentro de lo que es la naturaleza, mantener las cosas como son. Tiene que hacer un enorme esfuerzo que se preserven zonas importantes. La barra no se ha degenerado, que la preserven. Manantiales no se degeneró, que lo preserven. Que hagan cualquier esfuerzo.
que se concentren las cosas en ciertos puntos. Bueno, yo quisiera que por lo menos se respetara lo que fue la tradición de las casas de techos colorados. A veces la ambición del inversor los lleva a crear edificios en altura. Me parecen muy bien los edificios en altura si existe un plan regulador. El llamado progreso tapa muchas cosas. Uruguay necesita que se construya para dar trabajo a su mano de obra. Complica eso, complica. El tiempo pasa y no se lo lleva todo. Suele ser como las mareas, que devuelven a la orilla lo que ese mismo mar arrebató. La fama de paraíso de Punta del Este trascendió más allá del Río de la Plata y de Brasil. Y como en los tiempos fundacionales de la península, se corrió la voz. El boca a boca atravesó el Atlántico y desembarcó en Europa. Casi de a uno fueron llegando los europeos, en silencio. Yo conocí Punta del Este gracias a mi amigo Giuseppe Cipriani, que me invitó en el año 2002 acá. Yo fui por un año, fui invitado en su casa, dormí en su casa, comí en su casa y así arranqué a conocer Punta del Este. Y después me compré mi casa acá. Elijamos Punta del Este para venir a vivir acá porque necesitamos de cambiar de vida. Y Sara y yo venimos acá 2 años antes de elegir Punta del Este. Y necesita más tiempo, decidamos que necesita más tiempo para vivir con los niños. Y en Europa es difícil porque necesita mucho tiempo. Hay mucho tiempo en Europa que se pierde por viajes y el trabajo es bastante difícil. Además están los argentinos, que vuelven luego de recorrer buena parte del mundo y residir en Europa. Nuestra elección concretamente tal vez era hacer un regreso a la Argentina como opción de lugar, porque estábamos viviendo en el exterior, en Holanda concretamente, y viendo cómo se estaba desarrollando toda la situación actual en Argentina, etc., pensamos un poquito si realmente no era un momento para tratar de cumplir un sueño y no seguir en el tren del día a día de la vida que uno estaba enganchado. Algunos vienen convocados por el trabajo. Otros, con su trabajo, inspirado en el paisaje de Punta del Este, logran llegar a países tan lejanos y diferentes como el Japón. Me llamaron a las 3 de la mañana para ofrecerme un trabajo en el Conrad. Entonces, como era a las 3 de la mañana, el tipo me había despertado, no sabía mucho de Uruguay. Le dije, mira, te llamo mañana y te averiguo. Y me dijo que era América del Sur, no me dijo más que eso. Entonces, cuando me levanté el día siguiente, miré el mapa y vi que Uruguay estaba abajo. El éxito de Japón con mi obra tiene mucho de Punta del Este, ¿verdad? Yo cuando vinieron los galeristas acá a ver la obra, lo que hice yo primero para que conozcan lo que es mi obra, los traje acá. Los traje a ver un amanecer. Fue una anécdota muy linda porque cuando llegamos a José Ignacio a ver el amanecer con todo ese lugar, había mucha espuma en el mar, mucho blanco, mucho contraste con la arena, con el mar que estaba bien verde, con tonos algunos naranjas porque estaba amaneciendo. Los galeristas se tiraron a la arena y miraban el cielo y no lo podían creer, ¿no? Son extranjeros y criollos, como los primeros veraneantes. Pero a diferencia de aquellos, optan por vivir todo el año en Punta del Este. Es una otra vida de vivir acá en Punta del Este todo el año y de venir a vivir 6 meses o solo por la temporada. Y la calidad de la vida podemos sentirla más afuera de la temporada.
y que Punta del Este en el mundo es el lugar para hacer vacaciones. Y es también un secreto por todo el año, a quedar como secreto, que no queremos que todo el mundo viene y vive acá todo el año. La decisión no fue una decisión que llegó soltera, arrancamos a venir acá de vacaciones y un día dijimos, ma perché non proviamo anche come prueba per un año a venir a estar acá. Además, anche se los chicos perden un año de escuela, van a imparare un idioma más, eso seguramente vale perder un año. Y después mi hijo se encantó acá, se encantó de la gente que encontraron, se encantó de la escuela, se encantaron de la naturaleza del lugar y así decidimos de marchar adelante en ese país. La experiencia frente al mar es intransferible, pero siempre encierra un sueño. Ese sueño es posible en el marco de una naturaleza generosa y de un país que otorga determinadas seguridades. Vivimos en Londres cuando fue los bombas, ¿sí? Como dicen. Y con niños es muy peligroso, muy peligroso. En un país totalmente tranquilo, en un país sin delincuencia, porque sí, puede ser que acá puede pasar algún robo, pero nada que ver con la delincuencia que tenemos nosotros en Europa o que puede tener Argentina o Brasil. Uno puede vivir muy tranquilo acá en Punta del Este cuando uno compara lo que es vivir en cualquiera de las grandes capitales del mundo, donde ya en realidad serenidad y tranquilidad no hay. Pero la diferencia es que acá los niños no están en un piso encerrado, lo pueden dejar en la calle a jugar y no sabe que no va a pasar nada, lo puede dejar en un shopping, sabe que no va a pasar nada. Digo, acá es divino vivir con niños. Y me gusta de este lugar es la facilidad de la vida acá. Vivimos más cerca de la natura, vivimos al lado del mar, al lado del campo y lejos de la ciudad. Es un razón importante para mí de cambiar la vida y cambiar la vida para vivir acá. Hablan de la magia de Punta del Este, algo que no saben definir y que quizá no se deba definir para que el encanto perdure, al menos por un siglo más. Me encanta todo lo que tiene, me gusta. Me siento feliz. Por eso es que seguimos hasta que nos vayamos a otro lado. Punta del Este es un estado de ánimo, es una forma de vida, es un estilo de vida. Me gustaría que Punta del Este conservara el color de pueblo pequeño, que en alguna medida todavía tiene. Sí, tengo nostalgia de Punta del Este de antes, pero tengo nostalgia de muchas cosas. La juventud, ¿no? Que se fue. Yo veo que es un lugar para vivir, para soñar, para encarar nuevos proyectos y para quedarse concretamente acá. La gente tiene mucho cariño acá, ¿no? Si estás en problemas, siempre habrá alguien que te va a ayudar, cosa que ya no existe en Europa. Cuando murió mi marido, yo me hice una casa en mi campo y pensé que iba a reemplazar lo que había vivido, pero no fue así. Punta del Este siguió siendo lo más importante para mí. Punta del Este está ahí, podemos ir en cualquier momento. Yo tengo, que Chico dice siempre, no tengo nostalgia, tengo buenas recordaciones, ¿no? Nuestros amigos en Londres piensan que estamos totalmente locos. Para venir, la pregunta anterior fue del primer mundo hasta el tercer mundo. Y que la realidad que ellos viven en el tercer mundo, con todos los problemas de población, de inmigración, de sociedad, que no hay en el primer mundo del sur. Como los pioneros, los veraneantes de toda la vida y los testigos privilegiados de esta historia,
sienten, sueñan y viven en este lugar. Un lugar donde aún es posible tomar una piedra, lanzarla lejos, mirar cómo se hunde, mientras formulamos un sueño. En nosotros está buscar esa piedra y construir ese sueño.